El sonido del martillo percutor golpeando una recámara vacía es el único ruido que Yasir escucha cuando cierra los ojos. Han pasado 24 años desde aquella tarde en las afueras de Grozny, pero su cuerpo todavía se tensa cada vez que alguien aplaude, cada vez que una puerta se cierra de golpe, cada vez que cualquier sonido metálico replica ese clic que significó que viviría otro segundo más. Porque eso es lo que los soldados le enseñaron, que la vida se mide en clics, en recámaras vacías, en risas que celebran que todavía no es tu turno de morir. Pero comencemos cuando Yasir todavía creía que los adultos protegían a los niños, cuando la guerra era algo que sucedía lejos de su barrio, cuando el sonido más aterrador que conocía era el regaño de su madre por llegar tarde a casa. Era febrero del año 2000. La Segunda Guerra Chechena llevaba meses convirtiendo Grozny en escombros. El barrio de Oktyabrsky, donde vivía la familia Magomedov, había sido relativamente afortunado. Los combates más intensos ocurrían en el centro, mientras ellos sobrevivían en la periferia con bombardeos esporádicos y el miedo constante pero manejable de quienes viven al margen del infierno. Yasir tenía 11 años. Sus primos, Chamil y Ruslan, tenían 13 y 12 respectivamente. Eran inseparables, unidos por sangre y por esa hermandad particular que surge cuando el mundo exterior se vuelve demasiado peligroso para explorarlo solo. Esa tarde de febrero habían salido a buscar leña. La electricidad llevaba semanas cortada y el gas era un recuerdo. Las familias sobrevivían quemando lo que podían, muebles rotos, libros que ya nadie leería, marcos de puertas de casas abandonadas. Los niños tenían la tarea de recolectar, una responsabilidad que los hacía sentir útiles en un mundo donde la utilidad infantil generalmente significaba invisibilidad. La madre de Yasir, Raisa, les había dado las advertencias usuales. No alejarse demasiado. Evitar las calles principales. Correr al primer signo de vehículos militares. Advertencias que se habían vuelto tan rutinarias como lavarse los dientes, si es que todavía hubiera agua para eso. Los tres primos caminaban por las calles destruidas con la familiaridad de quien ha visto crecer la destrucción gradualmente. Sabían qué edificios eran seguros para entrar, cuáles amenazaban con colapsar, donde los francotiradores tenían línea de visión. Era un conocimiento terrible para niños, pero necesario. Encontraron buena madera en una casa bombardeada la semana anterior. Los antiguos residentes habían huido o muerto, dejando atrás una vida convertida en combustible. Chamil, el mayor, dirigía la operación con seriedad de adulto prematuro. Ruslan hacía bromas para aliviar la tensión, su humor negro de preadolescente en guerra. Yasir simplemente trabajaba, sus manos pequeñas eficientes en la tarea de convertir hogares en astillas. Estaban cargando la madera en un carrito improvisado cuando escucharon los motores. El sonido del peligro en Chechenia, vehículos pesados acercándose. Los tres se miraron con ese pánico controlado de quienes han practicado el miedo. La calle no ofrecía muchas opciones. A un lado, edificios demasiado destruidos para esconderse. Al otro, un callejón que no conocían bien. Adelante, la dirección del sonido. Atrás, terreno abierto. Chamil tomó la decisión. El callejón. Corrieron, abandonando el carrito, la madera, todo excepto el instinto de supervivencia. Pero el callejón era una trampa, terminaba en un muro demasiado alto para escalar. Cuando se dieron vuelta, los soldados ya estaban en la entrada. Eran 4. Uniformes rusos manchados de barro y algo más oscuro. Rostros jóvenes endurecidos por la guerra o tal vez por algo peor. El tipo de soldados que habían aprendido que en Chechenia las reglas eran diferentes, que aquí podían ser los monstruos que en casa fingían no ser. Los niños se apretaron contra el muro. Yasir podía sentir el corazón de Ruslan latiendo contra su brazo, podía oler el miedo ácido que emanaban los tres. Chamil dio un paso adelante, protegiéndolos instintivamente con su cuerpo apenas más grande. Uno de los soldados, rubio con ojos demasiado claros, se rió. Dijo algo en ruso que los niños no entendieron completamente. Los otros soldados también rieron. Era la risa de quienes han encontrado entretenimiento en lugar de enemigos. El soldado rubio se acercó. Sacó su pistola, una Makarov que brillaba pese al óxido en los bordes. La sopesó en su mano como considerando opciones.
Los otros soldados se acomodaron contra las paredes, espectadores de lo que vendría. Sin advertencia, el soldado agarró a Chamil por el cuello y lo empujó contra la pared. Presionó el cañón de la pistola contra su sien. Chamil cerró los ojos, su cuerpo temblando pero manteniéndose erguido con esa dignidad que los niños chechenos aprendían demasiado joven. El soldado dijo algo. Una pregunta tal vez. Chamil no respondió. No por valentía sino porque el terror había robado su voz. Clic. El sonido del martillo golpeando una recámara vacía fue ensordecedor en el callejón. Chamil se desplomó, no muerto sino desmayado del terror. Los soldados estallaron en carcajadas. Era un juego. Yasir lo entendió con claridad horrible. Ruleta rusa, pero sin la incertidumbre real. Los soldados sabían que la pistola estaba descargada. El juego no era sobre la muerte sino sobre el miedo a la muerte. El soldado rubio se volvió hacia Ruslan. El proceso se repitió. El agarre brusco. La pistola contra la sien. La pregunta incomprensible. Ruslan, a diferencia de Chamil, mantuvo los ojos abiertos, mirando al soldado con una mezcla de terror y odio que parecía divertir aún más a los rusos. Clic. Ruslan no se desmayó pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, temblando. Más risas. Uno de los soldados dijo algo que sonaba como una apuesta. Dinero cambió de manos. Entonces fue el turno de Yasir. Las manos del soldado olían a tabaco y pólvora cuando lo agarraron. La pistola estaba fría contra su piel, el metal presionando lo suficiente para dejar marca. Yasir podía ver su reflejo distorsionado en los ojos del soldado, podía contar los poros en su nariz, podía oler el vodka en su aliento. El mundo se redujo a ese momento. No había guerra, no había Grozny, no había nada excepto el círculo de metal contra su cabeza y la certeza de que aunque el arma estuviera vacía, algo moriría cuando sonara. El soldado hizo la pregunta. Yasir, sin entender, asintió. Parecía la respuesta equivocada porque el soldado frunció el ceño. Apretó más la pistola. Sus dedos tensándose en el gatillo. En ese momento, Yasir entendió algo fundamental, no importaba si el arma estaba cargada o no. El poder de matar o no matar, de apretar o no apretar, de convertir a un niño en cadáver o en superviviente traumatizado, ese poder era real. El soldado lo tenía. Yasir no. Clic. El sonido atravesó a Yasir como una bala real. No se desmayó. No cayó. Simplemente se rompió por dentro de una manera que no sería evidente hasta años después. Los soldados no habían terminado. Ahora que los tres niños habían jugado una ronda, decidieron hacer más interesante. Los pusieron en fila contra la pared. Esta vez, el soldado rubio hizo un show de cargar la pistola. Una bala. La mostró a los niños como un mago mostrando su truco. La metió en el cilindro. Giró el tambor. Ahora sí era ruleta rusa real. Empezó con Chamil otra vez, que había recuperado la consciencia pero no la compostura. El chico lloraba abiertamente, mocos y lágrimas mezclándose mientras rogaba en checheno. Los soldados no entendían o fingían no entender. La pistola contra la sien. El dedo en el gatillo. Los otros soldados ya no reían. Incluso para ellos, esto había cruzado alguna línea invisible. Clic. Recámara vacía. Chamil vomitó. Los soldados hicieron muecas de asco pero continuaron el juego. Ruslan fue siguiente. Ya no mostraba odio, solo resignación. Cuando la pistola tocó su cabeza, cerró los ojos y pareció rezar. Sus labios moviéndose en súplica silenciosa. Clic. Otra recámara vacía. Las probabilidades disminuyendo. El turno de Yasir. Por segunda vez, la pistola encontró su sien. Esta vez era diferente. Esta vez había una bala en algún lugar del cilindro. Una entre 6 posibilidades de que su cerebro decorara la pared detrás de él. El soldado rubio lo miró diferente esta vez. Había algo casi parecido a respeto en sus ojos.
O tal vez era solo la emoción de un sádico encontrando la víctima perfecta, un niño que no lloraba, no rogaba, solo esperaba. El dedo comenzó a apretar el gatillo. Yasir podía ver el movimiento en cámara lenta. El metal curvándose. El mecanismo interno preparándose. En ese momento eterno, tuvo tiempo de pensar en su madre. En cómo lloraría. En cómo su cuerpo pequeño parecería aún más pequeño sin vida. Clic. Vacío otra vez. Uno de los otros soldados dijo algo agudo en ruso. Sonaba como una orden o tal vez una súplica. El soldado rubio respondió enojado. Discutieron brevemente. Finalmente, el rubio se encogió de hombros y guardó la pistola. Se acercó a los 3 niños, que permanecían contra la pared como marionetas con las cuerdas cortadas. Les dijo algo en ruso lento, como si hablara con idiotas. Los niños no entendieron las palabras, pero el mensaje era claro: el juego había terminado. Por ahora. Los soldados se fueron riendo, dejando a los 3 primos en el callejón. Se llevaron las risas, pero dejaron algo atrás, la certeza de que la vida era frágil, aleatoria, sujeta al capricho de hombres con armas y aburrimiento. Chamil fue el primero en moverse. Se levantó tambaleándose y vomitó de nuevo. Ruslan lo siguió, sus piernas todavía inestables. Yasir permaneció contra la pared, sintiendo todavía el círculo frío donde la pistola había presionado. Caminaron a casa en silencio. No había palabras para lo que había pasado. No había forma de explicar que habían muerto y resucitado 3 veces cada uno, que habían jugado un juego donde ganar significaba seguir respirando por capricho del enemigo. En casa, sus madres notaron algo diferente, pero no preguntaron. En Chechenia en guerra, los niños volvían cambiados y era mejor no saber exactamente cómo. Los abrazaron un poco más fuerte, los alimentaron con lo poco que había, y fingieron no notar cuando los primos se sobresaltaban con cada sonido repentino. Esa noche, Yasir no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el clic. No el clic real, que había sido relativamente suave, sino un clic amplificado por su memoria, un clic que resonaba como disparo. Los días siguientes fueron extraños. Los 3 primos se movían por la vida como sonámbulos. Iban a buscar agua, ayudaban en casa, hacían las tareas de supervivencia. Pero algo fundamental había cambiado. Chamil desarrolló un tartamudeo que no tenía antes. Ruslan dejó de hacer bromas. ¿Y Yasir? Yasir comenzó a escuchar clics en todas partes. En las puertas cerrándose. En los interruptores de luz que no funcionaban. En el sonido de su propia mandíbula cuando comía. Una semana después, los soldados volvieron. No al callejón, sino al barrio. Yasir los vio desde la ventana, el mismo grupo, el mismo soldado rubio. Sintió que su cuerpo se congelaba, que su respiración se detenía. Esperó que vinieran a terminar el juego. Pero pasaron de largo. Iban a jugar con otros. Esa fue casi peor que si hubieran vuelto por ellos. Saber que en algún lugar del barrio, otros niños estaban siendo alineados contra una pared. Otros clics estaban sonando. Otras infancias estaban muriendo sin que los cuerpos las acompañaran. Los meses pasaron. La guerra continuó. Los primos sobrevivieron físicamente, pero cada uno llevaba su muerte parcial de manera diferente. Chamil se volvió religioso, encontrando en las oraciones un orden que el mundo había perdido. Ruslan se volvió agresivo, buscando peleas como si quisiera probar que todavía podía sentir. Yasir se volvió silencioso, midiendo cada momento contra ese clic, esperando siempre el disparo que no había llegado. La guerra eventualmente terminó, o al menos cambió de forma. La familia de Yasir, como muchas, dejó Chechenia. Refugiados en Turquía, luego en Alemania, llevando consigo no solo las pocas pertenencias salvadas sino los traumas invisibles. En Berlín, Yasir fue a terapia. Una mujer amable que hablaba de procesar el trauma, de PTSD, de técnicas de relajación. Yasir intentó explicarle sobre el juego, sobre los clics, sobre cómo cada sonido metálico lo llevaba de vuelta al callejón.
Ella sentía comprensivamente y hablaba de respuestas condicionadas, de la necesidad de recontextualizar la experiencia. Palabras que sonaban huecas comparadas con el peso del metal contra su sien. Yassir creció. Estudió. Trabajó. Se casó con una mujer que entendía sin necesidad de explicaciones completas por qué no podían tener armas de juguete en casa, porque los juegos de vídeo con disparos lo hacían sudar frío, porque a veces se despertaba tocándose la sien derecha. Tuvo hijos. 2 niñas que nunca conocerían el peso de una pistola contra sus cabezas, que crecerían en un mundo donde los soldados no juegan juegos mortales con niños. O eso esperaba. Pero los clics continuaron. En los momentos más inesperados, Yassir estaba de vuelta en el callejón. Un colega aplaudiendo en una reunión. Clic. Su hija mayor aprendiendo a tronar los dedos. Clic. El sonido del cinturón de seguridad. Clic. Chamil murió a los 30 años. No de bala o guerra, sino de su propio corazón que simplemente dejó de latir una noche. En el funeral, Ruslan y Yassir se miraron sabiendo sin decirlo, Chamil había estado muriendo desde aquel día en el callejón. Solo había tardado 17 años en alcanzarlo. Ruslan vive pero no vive. Alcoholismo, dicen los médicos. Autodestrucción, dice Yassir. Sigue jugando ruleta rusa, solo que ahora la bala es vodka y la pistola es su hígado. ¿Y Yassir? Yassir escribe historias sobre Chechenia, sobre niños en guerra, sobre juegos que nadie gana. Nunca escribe directamente sobre el callejón, pero está ahí, entre líneas, en cada historia sobre la crueldad casual, sobre el poder ejercido porque sí, sobre niños que sobreviven para descubrir que sobrevivir a veces es su propia forma de muerte. Una vez, en una conferencia sobre literatura de guerra, alguien le preguntó cuál había sido su experiencia más traumática en Chechenia. Yassir pensó en bombardeos, en cadáveres en las calles, en hambre y frío. Pero al final, habló del juego. Trató de explicar que lo peor no fue pensar que moriría. Lo peor fue descubrir que su vida no valía nada, que era solo entretenimiento para hombres aburridos. Que podían matarlo o no matarlo con la misma indiferencia con que se lanza una moneda. El público escuchó en silencio incómodo. Algunos asintieron como si entendieran. Pero Yassir sabía que no podían. No realmente. Porque entender significaría haber escuchado el clic, haber sentido el metal frío, haber muerto 3 veces y seguir caminando. Ahora, a sus 35 años, Yassir ha hecho las paces con los clics. No desaparecieron, sospecha que nunca lo harán. Pero ha aprendido a vivir con ellos, a dejar que suenen sin transportarlo completamente al callejón. A veces, cuando sus hijas juegan, las observa y piensa en los niños que fueron él y sus primos. En cómo también jugaban antes del callejón. En cómo el juego se convirtió en algo más oscuro cuando los adultos decidieron participar. Les ha enseñado a sus hijas muchos juegos. Escondidas, rayuela, cartas. Pero nunca nada que involucre armas, ni siquiera de agua, ni siquiera de mentira. Cuando preguntan por qué, les dice simplemente que algunos juegos no son para niños. Y en las noches, cuando Berlín duerme y el mundo parece seguro, Yassir a veces se toca la sien derecha. Puede sentir todavía el círculo donde la pistola presionó, una cicatriz invisible pero permanente. Es su recordatorio de que sobrevivió. De que el clic fue vacío. De que tuvo suerte, si es que a eso se le puede llamar suerte. Sobrevivir a un juego donde la única forma de ganar es que alguien más decida no matarte. Los soldados probablemente no lo recuerdan. Para ellos fue una tarde de diversión, una anécdota de guerra. 4 hombres aburridos jugando con 3 niños asustados. Clic, 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 y a seguir patrullando. Pero para Yassir, cada clic fue una vida que pudo terminar. Cada clic fue una infancia asesinada. Cada clic fue una lección sobre la fragilidad de existir cuando otros tienen el poder de decidir si sigues existiendo. Y esa es la verdadera crueldad del juego, no necesitaban balas para matar. Los clics vacíos fueron suficientes. Mataron algo en esos 3 niños ese día en el callejón. Los dejaron respirando pero marcados, sobrevivientes de un juego donde nadie gana y todos pierden algo irreemplazable.
Yasir sigue escribiendo. Sigue viviendo. Sigue escuchando clics. Es su forma de resistir, recordar que sobrevivió, testimoniar por los que no, convertir el trauma en palabras que tal vez ayuden a que otros niños nunca tengan que escuchar el sonido del martillo golpeando una recámara que podría o no estar vacía. Porque al final, esa es su pequeña victoria. Cada palabra escrita es un disparo que no sucedió, cada historia contada es un clic que no mató, cada día vivido es una prueba de que a veces, solo a veces, la recámara está vacía y tienes la oportunidad de alejarte del callejón, aunque nunca puedas dejarlo completamente atrás.